Hola. Gracias y paz. Gracias y paz. Gracias y paz. Bueno, saludamos a todos los hermanos y nuestros amigos que puedan ver este video en algún momento, que el Señor le esté hablando. Vamos a seguir estudiando las bienaventuranzas. Decidimos estudiar todo el Sermón del Monte que hizo Jesús. Y bueno, y hoy vamos a seguir con Mateo 5, del 21 al 26. Así que bueno, vamos a seguir ahí, que habla sobre Jesús y la ira, me pone a mí, como título ahí en esta Biblia, pero bueno, son títulos que eso lo han puesto los que han, ¿no? Porque la Biblia ha sido escrita todo derecho, ¿no? Pero bueno, le han puesto ciertos títulos para ser más fácil, ¿no? Digamos, la lectura. Bueno, vamos a leer todo primeramente, y después vamos a ir versículo por versículo. ¿Querés leer, Diego, leéis un versículo, después Tomás, después Omar, y después yo? Vale. Dice, ustedes han oído que a sus antepasados se le dijo, no mates, pues el que mate será condenado. Bien, después Tomás. Ok. Sí, dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. El 25. Si alguien te lleva a juicio, ponte de acuerdo con él mientras todavía estás a tiempo para que no te entregues al juez, porque si no, el juez te entregará a los guardias y te meterán en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Amén. 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 Bien. Bueno, acá Jesús sigue, ¿no? Hablando. Y dice, bueno, yo voy a leer una traducción que encontré de este primer versículo, el 21, que dice, habéis oído que fue dicho por los hombres de antaño. Algunos dicen antiguos acá, en el otro de la Valera dice antiguos. No matarás. Y cualquiera que comete homicidio merece ser castigado con la muerte. Así dice esta traducción. Pero acá dice, será culpable de juicio. ¿Está? Bueno, y después sigue, ¿no? Acá dice que merece castigado con la muerte. Era común, ¿cierto? En la ley, antes se castigaba con la muerte ciertos actos, ¿no? Ciertos pecados. Entonces, bueno, primeramente dice, oíste que fue dicho por los antiguos. No dice está escrito, sino que como que oíste. Entonces, bueno, si bien vamos a ver que estaba escrito la ley, ¿cierto? El mandamiento de no matarás, como vamos a ir buscando. A ver, Éxodo 23, ¿se puede buscar, Tomás? Sí. Bueno, busca Génesis. Okay. Génesis 9:6. Busca para leerlo. 9:6. Sí, Tomás. Ya. Éxodo 20:13 es el pasaje de los 10 mandamientos. Y el 13 dice, no matarás. Claro. Simplemente, claro. O sea, estaba escrito, ¿cierto? Este mandamiento, pero no dice cómo estaba escrito. Entonces, muchos creen que acá lo que se estaba refiriendo era la interpretación oral que se hacía de la ley, porque había intérpretes de la ley que hacían una interpretación. Entonces se iba a eso, ¿no? Corriendo. Entonces acá vemos que si bien está escrito, y de a un lado salió
¿cierto? Obviamente, de la ley, pero era, como dice, fue dicho, se cree que era más de algo, una interpretación oral que hacían de la ley, pero vamos a ver algo importante. Bueno, primero ellos, ¿de dónde sacan eso de que será castigado con la muerte? Porque ahí dice solamente, no matarás, nada más. Entonces, bueno, creen que muchos han sacado de Génesis 9:6, los intérpretes, ¿no? ¿Qué dice, Diego? Dice, si alguien mata a un hombre, otro hombre lo matará a él, pues el hombre ha sido creado a imagen de Dios. Claro, ahí decía, si alguien mataba, ¿no? Y así. Entonces de ahí creen que ellos por ahí hicieron esa interpretación. Pero bueno, una cosa que vemos es que los escribas, los fariseos, bueno, todos los que interpretaban, ¿cierto? La ley, muchas veces interpretaban superficialmente la ley, ¿cierto? No iban a lo profundo de la ley. No iban a, digamos, digamos, a lo que impulsó ese mandamiento. Es como que se quedaban, bueno, no matarás, y bueno, y solamente veían el pecado de no matar, ¿no? Pero no veían, no les hablaba a la gente de lo que era, la antesala de matar, ¿no? Porque una persona no mata así porque sí, no es que vos un día te levantás y fuiste y le mataste, ¿no? Sino que hay algo, ¿cierto? Entonces ellos, claro, él dice, yo no mato. Entonces ellos se creían que estaban bien, los escribas, los fariseos, ¿no? Y así también hoy vemos personas que dicen, yo no mato, yo no robo, yo no, ¿cierto? Yo no hago mal a nadie, como decía mi papá. Mi papá dice, yo no hago mal a nadie, ¿no? Pero su corazón, si uno habla con esas personas, te das cuenta que es el corazón de esas personas, hay odio, hay rencor, y hay malos pensamientos. Entonces, si nos vamos a quedar simplemente con la norma, con el mandamiento, nomás, no matarás, y listo, entonces todo lo otro demás queda fuera. Y Jesús, no es que él puso otra ley más, ¿no? Como yo la vez pasada decía que la ley de Jesús era superior. En realidad no es que sea superior, sino que él realmente le dio el verdadero significado a la ley, porque ellos interpretaban de una forma parcial, ¿no? Y agregaban cosas que por ahí, como vemos, sí estaban en la ley, en la Biblia, pero se olvidaban de por qué Dios dio ese mandamiento. Porque la ley, los 10 mandamientos, no es una cuestión nomás, es un código penal. No es un código penal, que vos nomás para castigar a qué, sino que fue dada para que las personas amen a Dios. Amen a Dios, amen a su prójimo. Entonces, por eso es que vemos que Jesús ahora dice, pero yo os digo, pero no porque él quería, ¿cierto?, poner una ley más, porque ya vimos con nuestro hermano Tomás, ¿qué dijo Tomás? Que él no vino a abrogar la ley, sino que él vino a cumplirla realmente. A abolir, claro. No, él no vino a abolir, perdón, la ley, sino que él vino a cumplirla, ¿no? Entonces, en realidad, él estaba dando el verdadero significado y que ellos con sus tradiciones y como ellos la interpretaban, la habían dejado incompleta. Habían dejado la norma, pero sin ver por qué se hizo eso. Entonces, siempre, acá algo que yo puse, hay que señalar la causa espiritual que lleva a tal pecado. Siempre hay una causa, no es simplemente quedarnos nomás con el acto, porque siempre antes del pecado, ya se empieza a gestar el pecado en la persona. No es que
de golpe roba o mata o adultera, como ya vamos a ver el próximo domingo sobre el adulterio. Siempre empieza ya antes. Ya antes. Lo podemos ver mucho en el ejemplo. Perdón. Lo podemos ver, por ejemplo, en el ejemplo de Caín y Abel, ¿cierto? Contanos un poquito, Tomás, de Caín y Abel. Sí, el tema de Caín y Abel es que ellos ambos fueron a adorar a Dios, a darle ofrendas a Dios. Solo que uno lo hizo bien, que fue Abel, y el otro lo hizo mal, no agradó a Dios. Entonces, pasó en Caín que se llenó de celos por su hermano. Entonces, Dios mismo le advirtió en su corazón, el pecado está a la puerta. O sea, tú tienes el poder de dominarlo. O sea, no haga lo que quieres, lo que estás pensando hacer. Pero Caín no quiso escuchar a Dios y asesinó a Abel. Lo asesinó por la envidia o los celos que tenía. Así que es la triste historia de la humanidad, que por cosas como esa, como envidia, como celos, se atreven a matar al otro. Entonces eso es lo que pasó con Caín y Abel. Claro. Ahí lo vemos claro, ¿no? O sea, él lo mató, pero ¿qué vino antes de matar a su hermano? Los celos, la envidia, todo eso, ¿no? Siempre vemos que antes de llegar a cualquier pecado, primero vienen otras cosas, y Dios lo ve, y Dios ve todo eso. El ser humano ve lo final, que mató a alguien, nosotros vemos ya el efecto, ¿no? Ya el pecado consumado, como dice. Pero antes, ya se empieza a gestar el pecado, con la tentación y a caer en la tentación y en los pensamientos. Entonces, eso tenemos que tener en cuenta, que Dios ve la intención de nuestro corazón, porque a veces podemos hacer hasta cosas buenas, pero la intención no es buena. Entonces, si nosotros queremos, por ejemplo, por decir algo, ayudar a un hogar de niños, pero para que los demás vean, ¿cierto? Qué bueno que soy, qué bueno que hago las cosas, para que me saquen fotos, entonces no sirve de nada hacer eso. Todas las cosas, Dios ve, hay que ver la intención de por qué hacemos las cosas que hacemos, ¿cierto? Bien. Será entonces, dice, no matará, y cualquiera que matare será culpable de juicio, porque bueno, ellos lo juzgaban, ¿cierto? En la Junta Suprema de los judíos, ahí ellos hacían un juicio, ¿cierto? Y bueno, generalmente a veces era la muerte. Ahora, el 22 dice, pero yo os digo, quédate ahí, Mateo, me vas a ayudar con eso, digo. Con ese versículo. ¿Cuánto? El 5:22. Yo lo leo acá y después vos me lo lees ahí, con esa versión. 22, ¿no? Sí. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Acá dice, de cuánta versión dice, pero yo les digo que cualquiera que se enoje con su hermano será condenado. Al que insulte a su hermano los juzgará la Junta Suprema, y el que injurie gravemente a su hermano se hará merecedor al fuego del infierno. Ah, ahí está. ¿Y cómo dice ahí? Acá dice, yo digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga raca, así dice, raca, que significa insensato, no, raca, perdón, sí, insensato, a su hermano será culpable delante de la Corte Suprema. Y cualquiera que diga idiota será reo del infierno de fuego. Ah, ahí está.
Raca, dice una parte. Sí, raca o insensato. Ah, raca o insensato. Bueno, son varias traducciones, ¿no? Para decir. Entonces, bueno, acá ya Jesús entonces empieza a hablar, ¿no? Pero yo digo que cualquiera que se enoje, que se enoje con su hermano. Y este enojo no es algo, ¿cómo te puedo decir? Un momento pasajero de una molestia, sino que está hablando más de un enojo que persiste, que se va haciendo como una ira, una amargura contra el hermano, que eso es lo que muchas veces lleva a matar. Cuando ese enojo, que no es un enojo pasajero que uno puede tener, sino que ya es un enojo fuerte, sostenido, que se va haciendo una amargura, y en nuestro corazón, a eso se está refiriendo, ¿no? Será culpable de juicio. O sea que ya no es solamente el llegar a matar, sino que ya cuando uno empieza a tener esos sentimientos, ¿no? Y cualquiera que le diga necio. Yo puse acá, necio significa insistir en sus propios errores o que se aferra o ideas a posturas equivocadas. Eso es decirle, bueno, a tu hermano decirle, sos un necio, no querés, ¿no? Y remarcárselo mucho, ¿no? Y todo eso, ¿no? De decirle, vos sos un necio, O fatuo, dice, que se muestra engreído en su actitud, comportamiento o manera de hablar. Decirle fatuo. Algunos, como vimos, ¿no? Como le dicen, insensato. Insensato. ¿no? Idiota, dice acá. Idiota. ¿Qué palabra? Idiota. Claro. Dice, y no solamente será culpable ante el concilio, que estaba hablando del concilio de la Junta Suprema del Sanedrín, del Tribunal de los Judíos, sino que va más allá de eso. Él dice, quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Está? Bueno, entonces vamos a ver algunos versículos que hablan sobre este enojo, esta amargura, que Dios no quiere que tengamos. Espérenme un poquito. Bueno, primero vamos a buscar Primera de Juan 3:15. Si lo puedes buscar más. Bueno. Búscalo vos, Diego, para leer un poquito esa versión. Primera de Juan 3:15. ¿Qué dice? Todo el que aborrece a su hermano es homicida. Y vosotros sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Está. Amén. A ver cómo dice ahí, Diego. Bueno, espera que busque 15. Ahí está, dice: todo el que odia a su hermano es un asesino, y ustedes saben que ningún asesino puede tener vida eterna en sí mismo. Amén. Bien, ¿qué nos habla de ese pasaje más de Primera Juan? Sí, acá se refiere, yo lo interpreto que acá habla de que uno no puede permanecer, decir soy salvo y no ama al hermano. Ya el versículo 14 dice que una muestra de haber pasado de muerte a vida es una muestra que amamos a los hermanos. Y yo creo que también específicamente a los hermanos de la iglesia. Por eso dice que el que lo aborrece, el que rechaza, el que lo hace a un lado, el que lo critica, lo que sea, lo compara con un homicida. Y sabe que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. O sea que la salvación directamente dice que no la tiene, así nomás. O sea qué importante que es que, como dice la Biblia, que debemos estar en armonía con los hermanos, en paz, y si hay problemas,
como se dice en Mateo también, que había que solucionarlos, arreglarlos, hablarlos y solucionarlos. Entonces, eso me dice en el pasaje. Ujú. Ahora, Tomás, esto de no decirle al hermano necio o fatuo, como dice acá, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que uno, si un hermano está mal, está haciendo cosas erradas, ¿eh? Entonces, ¿qué? Uno no lo puede exhortar, uno no puede hablar con ese hermano. ¿A qué se refiere eso, este pasaje en sí? No, que este pasaje lo que te apela al odio que puede haber entre hermanos. Porque Claro. la palabra fatuo también quiere decir como maldito. Ah, Como algo es fatuo, algo es maldito. Entonces, si tú maldices a tu hermano con así, maldito hombre, maldita mujer, ujú, ya hay un odio en tu corazón. Y eso claro, no viene de Dios. Entonces, si ese odio permanece, será culpable ante el juicio, no tendrá esa vida claro, eterna que Dios quiere, porque hay un odio ahí. Y sabemos que claro, todos los que estamos en Cristo tenemos que caminar en el amor, no en el odio. Entonces, cuando tenemos amor, corregimos al hermano que está mal de una manera que sea con amor, como hacía Cristo con sus discípulos ujú, y como hacía Pablo. Cuando Pablo exhortaba, a veces Pablo decía palabras fuertes a los Gálatas, le decía como insensatos o tan necios sois. O sea, Pablo a veces usaba palabras fuertes, pero su objetivo era el amor. O sea, el objetivo de Pablo era que ellos se dieran cuenta de sus errores y ese era el amor que lo movía a decirle así a ellos. Pero de ninguna manera Pablo maldecía a sus hermanos. Eso no es de Dios maldecir. Entonces, claro. el odio, para mí que está hablando ahí del odio aquí. El odio, Este pasaje. claro, es Lo que más, Dios, claro, está más hablando de decirle a eso de esa forma y con odio, ya tener una amargura, ¿cierto? En el corazón contra el hermano, ¿eh? Es distinto, ¿no? Porque sí, es verdad, ¿cierto? Pablo muchas veces usó palabras fuertes, ¿cierto? Pero él no odiaba, él no lo estaba odiando, ¿no? Él lo estaba exhortando, ¿eh? Y llamándolo. Entonces a veces uno se encuentra con hermanos que a veces están en una posición necia, realmente, que no escuchan, que no, vos les hablás y te tratás de cosas y no escuchan, ¿no? Pero uno los trata se los dice para que, bueno, se arrepientan, para que pueda ver lo que está mal en él o en ella, ¿no? No porque lo odie, sino porque lo ama, ¿eh? Pero acá está hablando más bien, como dice, el enojo, la ira, la amargura, ¿eh? Cuando ya vos agarrás y tenés tanto odio que le empezás a decir todos esos insultos a tu hermano, ¿no? A eso se refiere. Hay que aclararlo porque a veces por ahí van a decir que como que no se le puede decir nada a nadie, ni a ningún hermano, no. Lo que pasa es que acá está hablando de el odio, del odio, de la ira, porque así dice Jesús y la ira, que era como lo que ya estaba teniendo Caín, ¿cierto? Una amargura muy fuerte contra su hermano, como lo habíamos visto. Y bueno, vamos a ver otros pasajes justamente que hablan un poquito de esto. Proverbio 22, 24. Diego, ¿puede buscar ese? Ese es fácil. Y Proverbio 22, 24. Y Eclesiastés 7, 9. Si querés, Omar. ¿22? 24. No, 22. 24. ¿Lo? Dice, no te hagas amigo ni compañero de gente violenta y malhumorado. Bueno, vamos a buscarlo vos, Tomás, en la versión. No te hagas amigo de en Reina compañero. Valera, Sí, buscarlo en la Valera. Gente violenta. dice,
Yo antes he sido Malhumorada. violenta. Malhumorada. Malhumorada. Bueno, a ver, ¿cómo dice ahí? Dice, no te entremetas con el iracundo, ni te Ah. acompañes con el hombre de enojos. Ah, Creo que piracundo. iracundo. 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 ¿Qué es iracundo? A ver. Sí, que se enoja de nada. Siempre está enojado. Claro, que se enoja de nada, que siempre, bueno, no se le puede decir nada porque continuamente se enoja. Explota. Se explota. Por eso acá dice gente violenta. Y ¿Y qué dice que nos tenemos que juntar con esas personas, Diego? No, ¿cierto? Porque el que anda con esa persona mucho va a terminar mal, ¿viste? Porque esa persona es como le dicen acá, ¿cómo le dicen? Que va a estallar en cualquier momento, una bomba de tiempo, ¿no? Una bomba de tiempo. Pero una pregunta, este fue el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento debe ser otra cosa, ¿no? Porque para mí creo que habrán cambiado las reglas, ¿no? No, porque estos son consejos que Salomón daba y sirven para nosotros. Todo proverbio, ¿cierto? Sirve para nosotros. Y estos mismos consejos sirven para hoy también, Diego. Bien, Eclesiastés 7:9. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo se anida en el seno de los necios. Ah, ahí está. Ahí está. Bien, bueno, yo no busqué muchos pasajes sobre el enojo, pero sabemos que la Biblia dice, no nos dice que si nos enojamos, que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. O sea, hay un cierto enojo que uno puede llegar a tener, pero ya cuando eso se pasa, ya se hace malo. Y después tampoco quiere decir que Dios nos avala que nos vivamos enojando por cualquier cosa, tampoco es la cuestión, digamos. No, eso ya sería ser iracundo, ¿no? Estar continuamente enojándose. Entonces hay que evitar el enojo, hay que evitarlo. Lo que más se pueda, hay que evitarlo y hay que evitar que llegue a crearse una amargura en nosotros. Eso es muy importante. Y dice, para la última parte del versículo, y cualquiera quedará expuesto al infierno de fuego. Bueno, no solamente podía ser castigado, ¿cierto?, por las leyes que ellos tenían, sino el infierno de fuego. O sea, él va más, ¿no? Queda expuesto. Bueno, no voy a hablar bien de lo que es el infierno. En algún momento me gustaría que estudiemos bien sobre el infierno, de lo que es. Porque, bueno, hay mucha gente que dice que no existe, que no, bueno, en fin, ¿no? Pero acá lo nombra. Vamos a ver algunos pasajes nomás sobre este tema y en otro momento vamos a estudiar más a fondo. Podés buscar, Tomás, Isaías 33:14, vos buscás Apocalipsis 13:42 y vos buscás Apocalipsis 14:10. Bien. Isaías 33:14. No puede ser Apocalipsis 13:42. 13:42, ¿no? Apocalipsis no. Oh. Confundí entonces. Ya. No importa. 33:14. Ahorita sí dieron acá, Sí. Bueno, léelo. Sí, sí. Sí. Los pecadores se asombraron en Sión. Espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Ahí ya un poquito, ¿viste? Ya, porque no se habla mucho en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Se habla más, y Jesús es el que más habló sobre el infierno, ¿no? Pero ya ahí, llamas eternas, llamas eternas. Bueno, Diego, lee ese 14:10, porque el otro parece que me confundo. Dice que tendrá que beber el vino de la ira de Dios que se ha preparado puro en la copa de su enojo, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Ahí está. También, ahí dice, habla sobre el fuego. Sí.
fuego y azufre. Sí, ¿Mm? y también habla sobre el vino puro que ha preparado Dios para su infurio, algo así, su enojo. Su enojo, claro, va a descargar su enojo. ¿Está? Bueno, entonces el infierno es un lugar real. ¿Mm? Y acá uno puede decir, no, pero al infierno solamente van los que, no sé, ¿cierto? Hacen, ¿no? Sin embargo, acá vemos que cuando uno tiene amargura, odio en su corazón y no perdona, puede ir al infierno, ¿no? Porque normalmente decimos, no, al infierno es para, bueno, para, no sé, los pecados muy visibles, ¿cierto? Pero Jesús da ese contraste, porque pensemos que él estaba mucho hablando en ese tiempo, los fariseos, los escribas, ¿cierto? Ellos se creían que cumplían la ley, como decía Tom, que cumplían, que ellos no mataban, que ellos eran buenos, pero en realidad tenían todo eso en su corazón. No mataban, pero lo estaban odiando a Jesús. ¿Por qué lo mataron a Jesús? Porque lo estaban odiando. Porque él le decía todo lo que ellos no hacían y lo odiaban. Lo odiaban a Jesús. Entonces Jesús le está diciendo, ¿ustedes se creen que porque no matan, no se van a ir al infierno? No. Si ustedes siguen con ese odio, con esa amargura, se van a ir al infierno. Les cambia, ¿no? Les cambia todo el tema. Bien, ahora vamos al 23. Vamos a dejar ahí. Versículo 23 y 24 de Mateo, Diego. Rapidísimo. ¿No? Bueno, dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Bueno, ahora acá pasa al tema de la ofrenda. ¿Por qué se recuerda Jesús en ese momento el tema de la ofrenda? Nuestro hermano Tomás ha hecho un estudio sobre el tema de la ofrenda. En algún momento, si quieren, pueden buscarlo en el canal. Este estudio de la ofrenda, no vamos a hablar todo de la ofrenda en este momento. Pero, ¿por qué? Porque la ofrenda uno la debe hacer con un corazón bueno. Un corazón que esté bien. No vale una ofrenda si uno no está bien delante de Dios, no sirve de nada. Entonces, por eso él trae esto, ¿no? Era costumbre ellos de dar ofrendas, los judíos, como lo van a ver en el estudio. Vamos a ver un poquito algunos versículos nomás para recordar. Tomás, ¿puedes buscar Génesis 4, del 3 al 5? Vos, Diego, busca Éxodo 25:2. Y vos busca Isaías 1:11. Yo voy a buscar Jeremías 6:20. ¿Esto cuánto? Éxodo 25:2. 2. Yo busco Jeremías 6:20. Amén. Bueno, Génesis primero lo tiene Tomás. Génesis 4 del 3 al 4. Del 3 al 5. Del 3 al 5, ok. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo el fruto de la tierra, del fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Ahí está. Amén. Bueno, de paso vemos el tema que habíamos hablado de Caín. Pero ahí quería verlo por el tema de la ofrenda. Por el tema de la ofrenda. Que era común llevarle a Dios animales o cosas como una ofrenda. Y Éxodo 25:2.
Dice, di a los israelitas que recojan una ofrenda para mí. Deben recogerla entre todos los que quieren darla los que quieran darla voluntariamente y de corazón. ¿Cómo tenía que ser la ofrenda? Voluntariamente de corazón. Y voluntaria. ¿Qué quiere decir obligado? No. No. ¿Y cómo? De corazón. Sí. Con un corazón bueno. Y si vos tenés odio en tu corazón, Diego, ¿podés dar una buena ofrenda a Dios? No. No, ¿cierto? A eso se estaba refiriendo Jesús, ¿cierto? Hola, Milton. Hola, espera que está conectando. Bueno, Isaías, ¿vos tenés, Omar? Sí. Isaías 1:11. 1:11. ¿Qué es para mí la abundancia de vuestros sacrificios? Dice el Señor. Harto estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de ganado cebado, y la sangre de novillos, corderos y machos cabríos no me complace. Claro. Amén. 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 Hola, hermano. Hola hermano, llegué un poco tarde, no tenía fluido eléctrico. Bueno. Hola. Bueno, voy a leer Isaías 6, no, perdón, Jeremías 6:20. ¿Para qué a mí este incienso de Sabá y la buena caña olorosa de tierra lejana? Vuestros holocaustos no son aceptables, ni vuestros sacrificios me agradan. Bien. Estamos en Mateo 5, Milton, del 21 al 26, hablando de Jesús y la ira. De eso estamos hablando. Y bueno, y de Jeremías, estamos viendo de que, porque dice Jesús que cuando uno va a traer la ofrenda, estábamos hablando de la ofrenda, ¿cómo debe ser la ofrenda? Cuando uno la trae. Bueno, vemos que es muy importante la actitud, el corazón, y cómo está la persona que va a dar la ofrenda. Entonces, por eso, él trae ese tema. Entonces, vemos primeramente, entonces, en estos versículos, el tema de la ofrenda, que cuando uno le da al Señor, ahí debe pensar, si uno está, ¿cómo está con el hermano? Y si tu hermano, dice, tiene algo en contra de uno. A veces nosotros no tenemos algo en contra de los demás, pero el hermano sí. Y nosotros tenemos que pensar eso y tratar de arreglar las cosas, de reconciliarnos. Entonces habla de la reconciliación. Y vamos a buscar Mateos 18:15. Si podés buscarlo, Tomás. Vos busca sí. Primera de Juan 4:20 para después. Vos buscalo, Primera de Juan. Para ver. Mateo 18:15. Sí. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Ahí está. Bueno, ahí está hablando de que si el otro peca, ¿no? Contra nosotros, ¿no? Pero bueno, yo lo que quiero mostrar, digamos, o que veamos, de que debemos buscar la reconciliación con el hermano. Ya sea que nosotros le hayamos hecho algo o él, ¿no? O creamos, o él crea, ¿no? Que nosotros le hemos hecho algo, porque a veces no es así, son malos entendidos también, que hay a veces entre los hermanos. Y bueno, si el otro hermano tiene algo y nosotros nos recordamos, tenemos que buscar la reconciliación. Y la reconciliación, ¿por qué la debemos buscar? Porque Dios nos manda a amar al hermano. Está unido, ¿no? El amor con la reconciliación. Entonces, Primera de Juan 4:20. Yo lo tengo acá. Primera de Juan 4:20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. ¿Cómo dice? A ver.
Versículo 20 dice, si alguno dice yo amo a Dios y al mismo tiempo odia a su hermano, es un mentiroso, pues si uno no ama a su hermano, a quien ve tampoco puede amar a Dios a quien no ve. Ah, ¿a Dios lo vemos, Diego? No. No, ¿cierto? ¿Al hermano lo vemos? Sí. Entonces, si decimos que amamos a Dios, pero no amamos al hermano, no tiene sentido, ¿cierto? Porque si a un hermano que lo vemos, que lo podemos tocar, que podemos hablar, no lo amamos, ¿cómo vamos a un Dios que no vemos, poder amar? Entonces el amor al hermano se manifiesta, y si uno lo tiene, va a amar a Dios, está todo unido, y va a buscar la reconciliación, ¿cierto, Tomás? Así es. Así es, ¿cierto? ¿Qué nos puede decir un poco de este tema? Que como somos discípulos de Cristo, Cristo dijo que reconocerán mis discípulos si hay amor entre ustedes. Si se aman unos a otros, es que van a ser mis discípulos. Entonces no puede haber hermanos que no se hablen en las iglesias. No puede ser eso, que no se hablen. Porque eso estaría mostrando que no son discípulos de Cristo, porque no son capaces de reconciliarse, de arreglar sus problemas. Mucha gente cree que arreglar los problemas es, yo no me voy a recordar de lo que me hizo, pero lo tiene todavía en el interior y no lo resuelve, no lo habla con la persona y lo deja pasar ahí y se queda esa amargura ahí poco a poco. Entonces hay que arreglar los problemas, hay que reconciliarse, hay que hablar, porque eso es lo que nos hace ser diferente al mundo. El mundo te daña, te pisotea y después se queda todo así. Pero los cristianos tenemos que arreglar las relaciones, tenemos que sanar las heridas que nos hacemos unos a otros. Eso es lo que Cristo quiere para que podamos ser verdadero hijo de Dios. Entonces, eso es lo que yo creo que Cristo quiere que hagamos, que nos reconciliemos cada vez que nos fallemos unos a otros. Claro, claro. Así debe ser. Así debe ser, debemos buscar la reconciliación. Obviamente que siempre nosotros tenemos que hacer todo lo posible. Hay veces que las otras personas no quieren, no quieren reconciliarse, ¿no? Pero nosotros debemos hacer todo lo que esté en nuestro, digamos, capacidad, en lo que podamos hacer nosotros, intentarlo hacer, y bueno, si la otra persona no lo desea, hay que dejarlo así, ¿no? Porque bueno, no se lo puede obligar a una persona a reconciliarse con nosotros, ¿cierto? Pero nosotros debemos hacerlo. Bien. Y el verso, bueno, entonces dice, bueno, que primero te reconcilies y después presenta tu ofrenda. Y el verso 25 dice, ponte de acuerdo, pasa ahora a dar un ejemplo, ¿no? Jesús, como él siempre usaba ejemplo, ¿no? Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Búscalo a ese, Diego, Mateo 5, 25, léemelo. 5, 25. 5:25 dice, si alguien te lleva a juicio, ponte de acuerdo con él mientras todavía estés a tiempo, para que no te entregue al juez, porque si no el juez te entregará a los guardias y te meterán en la cárcel. Claro, y el 26, ¿cómo dice? Te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Bueno, entonces acá va un ejemplo, Diego, ¿cierto? Un ejemplo. Que vos tenés un problema con alguien. Y dices que mientras estás, antes que están en un juicio, ¿cierto? Tenés que tratar de ponerte, de reconciliarte, de arreglar el problema antes que llegue, ¿cierto? El juez dé un veredicto, porque a lo mejor ese juez te condena. Entonces vos tenés que tratar de arreglar antes, ¿no? Con esa persona, reconciliarte, porque a lo mejor llega el momento y chao, te mandan a la cárcel. Como dice, ya está.
Él usa ese ejemplo, ¿no? Del juez y de ponerse de acuerdo con la persona que te está haciendo, ¿cierto? Un juicio. Porque por ahí sale y terminas condenado. Y dice, no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Eso es un ejemplo que Jesús... Cuadrante del último centavo. O sea, que si vos tenías una deuda, no vas a pagar hasta todo lo que tengas que pagar. O vas a estar tiempo vas a pagar todo hasta el último que te quede. A lo último que exactamente. Va a quedar pelado. Va a quedar pelado. Ahora, a ver, Milton, ¿qué nos enseña espiritualmente este pasaje? A ver. Bueno, pienso que espiritualmente nos enseña es como el valor de la reconciliación, el valor de estar siempre prestos a poder, en medio de las situaciones adversas que vivimos, digamos, por poner un ejemplo, pensamos todos diferente, no nos puede llevar eso a estar de pronto airado constantemente o de pronto estar molesto siempre, sino que buscar siempre ponernos un punto como aunque no vamos a llegar al acuerdo, pero sí por lo menos ser tolerantes y poder tener el valor de aceptar las posiciones de diferentes personas, pero siempre y cuando nosotros tengamos en cuenta que hay que ponernos siempre de acuerdo, o sea, no de acuerdo, sino siempre estar junto con la persona y llegar a un consenso de que a pesar de que ellos piensen diferente a nosotros posiblemente siempre tenemos que estar a la manera de reconciliarnos. Eso en base a todo lo que está tratando de decir el maestro. La reconciliación es la fuente de todo y es lo que trata él de decir cuando la ofrenda, cuando el adversario, buscar siempre la reconciliación, buscar siempre la manera de hablar y buscar siempre la manera de cómo estar constantemente presto a reconciliarnos. Y ese pasaje que usted toca, hermana, me acuerdo de algo. Yo una vez hablaba con un amigo que es católico y me decía que ese pasaje, Mateo 5:25, no tiene nada que ver, pero lo quiero tocar. Afirma la doctrina de lo que ellos creen que es el purgatorio. ¿Por qué me decía eso? Porque ellos dicen que el alguacil y el adversario, ¿verdad? Entonces, cuando tú pagas la misa, ellos automáticamente te sacan de ahí y es la única manera en la que tú puedas no ser echado a la cárcel, que es el infierno, sino porque has podido pagar lo que le debías a esa persona y puedes salir de la... Claro, no, nada que ver, la verdad. Nada que ver. De ese estado en el que está en tensión a todo. Claro. Yo decía que tremendo, o sea, como una persona desversa tanto la palabra a la explicación que usted estaba dando magistralmente, gracias a Dios, y es totalmente cuerdo lo que usted dice y aquel no. Pero claro. Bueno, en conclusión, hermana, yo creo que espiritualmente nos habla de la reconciliación. Claro, y que mientras estemos en este mundo, ahí tenemos tiempo. Va a llegar un momento que ya se termina, y ya, si pasamos toda nuestra vida, y no arreglamos, no buscamos la reconciliación, pasamos toda nuestra vida con odios, con amarguras, bueno, va a llegar un momento que ya vamos a tener que pagar, ¿no? Vamos a tener que pagar y nos vamos a salir de ahí, ¿no? Entonces, mientras tanto estamos en el camino, dice. Mientras estamos en el camino, mientras estemos en este mundo, y ahí es todo lo contrario a lo que decía este hombre, ¿no? Porque una vez que morimos, ya no hay más oportunidad de salvación. No podemos ya hacer más nada. Entonces, mientras estamos con vida, debemos volver a Dios primeramente. Volver a Dios, creer en Cristo, y Él nos va a dar esa capacidad y nos va a ayudar a amar al hermano, a buscar la reconciliación, porque la verdad es que humanamente es muy difícil
cumplir esto. ¿Mm? Solamente cuando tenemos el amor de Dios en nuestro corazón, podemos hacer esto, amar al otro, perdonar, buscar la paz, porque el ser humano de por sí no busca eso. Lo vemos en este mundo, guerras y guerras y guerras continuas, ¿no? Nada de tratado de paz. Y si lo hacen, dura poco, ¿no? Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que ser distintos y buscar la reconciliación mientras haya tiempo, cada día, y no guardar rencores, amarguras. Perdonar si queremos ser perdonados. Y vamos a buscar los últimos pasajes. Mateo 6:12, busca Diego. Vamos a buscarlos todos, así lo leemos para terminar. 6, 12. Si lo tenés, Milton, ¿lo tenés? Ah, no, está. Milton, ¿tenés el pasaje? 6:12. Sí, hermana, no le escuché el audio, se entrecortó acá. ¿Cómo era? El 6:12. Mateo 6:12. Ahora sí, dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Amén. Y el 14 lo leo yo, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. ¿Está? A ver, ¿cómo dice ahí? Sí. Dice, el 12 dice, perdónanos el mal que hemos hecho, así como nosotros hemos perdonado a los que nos ha hecho mal. Ajá. El 14 dice, porque si ustedes perdonan a otros el mal que los ha hecho su Padre que está en el cielo, los perdonará también a ustedes. Ah, está. Y Mateo 18, 21 al 35, ahí nomás, 18. El 21. La guerra al viento. El 21. No, perdón. 21, del 21 al 35. ¿Por qué tanto? Y porque hablo de los deudores. Ah, sí, por eso. Bueno, vamos a leer esto para terminar entre todos. Vamos a leer 2 versículos cada uno. Empezamos, Diego. ¿El 21 al 35? 21 y 22 lee vos. Vamos Dice, a leer hasta el 35 vamos a leer. Y bueno, después sigue Milton, después Tomás, Omar y yo. Entonces, ¿el 21 hasta dónde? Del 21 hasta el 35. Mateo 18. Ah, no, 18, está en el 21. Está en el 21. Bueno, 18, del 21 al 35. Vamos a ver. Sí. Y vos empezás con 21 y 22. Bueno. Entonces dice, entonces Pedro fue y preguntó a Jesús, Señor, ¿cuántas veces deberé perdonar a mi hermano si me hace algo malo hasta 7? Jesús le contestó, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Ahí está. Ahora, Milton. El 23. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. ¿Leo el otro, hermana? No. Sí, 2 versículos cada uno. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Ok. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo tuvo compasión y lo soltó,
y le perdonó la deuda. Pero al salir aquel siervo encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y echándole mano lo ahogaba diciendo, paga lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. 31, 32. Sí. Esto dolió mucho a los otros funcionarios que fueron a contarle al rey todo lo sucedido. Entonces el rey lo mandó a llamar y le dijo, malvado, yo te perdoné toda aquella deuda porque me lo rogaste. Bien. ¿Y él? ¿Quién sigue? Milton. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano, sus ofensas. Amén. 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 Bueno, vemos acá que estuvimos hablando, bueno, de la reconciliación, pero nos fue llevando al amor, porque está todo unido, ¿no? Cuando uno ama al hermano, va a buscar la reconciliación. Cuando uno ama, va a perdonar. Entonces nos llevó al perdón, ¿no? Y entonces, si queremos que Dios nos perdone, nosotros, ¿cierto? Debemos perdonar a otros, ¿no? Y Tomás, ¿querés contarnos un poquito de esta parábola? De los dos deudores. Recuerdo esa parábola que la meditamos cuando estábamos haciendo el estudio de la misericordia, que no lo grabamos, de que así como ese siervo malo no tuvo misericordia de su consiervo, así también el rey no tendrá misericordia de ese siervo, no tuvo misericordia. Porque Dios tiene misericordia al misericordioso, que Dios lo estableció así, su justicia es así, es justo que Dios pague a cada uno según sus obras. Entonces, este siervo, en vez de tomar el ejemplo de su señor, que le perdonó cuando se postró ante él y le rogó que le perdonara la deuda, en vez de acordarse de eso que pasó con él, no tuvo misericordia para con su consiervo, sino que lo entregó a la cárcel, lo entregó y no quiso perdonarle. O sea, el otro estaba pidiéndole perdón, paciencia, y él no quiso perdonarle. Entonces, el Señor, el Rey, que es el símbolo del Padre de Dios, le quitó la misericordia que tuvo al principio de él. Eso es para que veamos que Dios, aunque tenga misericordia de nosotros hoy, el día de mañana puede no tenerla. Eso es una lección para nosotros. Si nosotros hoy que recibimos la misericordia de Dios, el día de mañana no tenemos misericordia con los demás, no queremos perdonar a los demás, así mismo Dios no nos perdonará a nosotros, no tendrá misericordia de nosotros y nos echará a la cárcel, que en ese sentido es el infierno, la cárcel. La cárcel es el infierno. Y no va a salir de ahí. Aunque dice que hasta que no pague todo no iba a salir, pero sabemos que del infierno no se puede salir ya. El que cae en el infierno ya no puede salir más de ahí. Así que es una advertencia para nosotros. Cristo, como nos ama, nos los advierte. Si Cristo no nos amara, no nos advirtiera nada, pero nos lo está advirtiendo en este pasaje, como también en Mateo 5, lo que hemos leído, quedará expuesto al infierno la persona. Entonces, eso para que lo tengamos pendiente, que tenemos que perdonar, que tenemos que amar y tenemos que reconciliarnos. Claro, así es. Y no es solamente, por eso Jesús, en estos versículos 25 y 26, no es solamente en el momento de la ofrenda, sino que siempre. Él va de hablar de la ofrenda, del momento de la ofrenda, pasa a hablar de que uno no solamente debe recordar eso en el momento de la ofrenda, sino que es continuamente, mientras estamos en el camino, mientras estamos en esta vida, tenemos que buscar la reconciliación y ponernos de acuerdo. Eso es muy importante.
Así que bueno. Me acuerdo, me hizo acordar ¿te acuerdas de los pacificadores? Sí. Los bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, Claro. Si uno quiere ser hijo de Dios, tiene que buscar la paz con todos, con los hermanos. Claro. Entonces, volver de eso ahí. Sí. Claro, sí. Y bueno, hablando de eso de la paz, en cuanto dependa de nosotros, dice, debemos estar en paz con todos. Entonces siempre nosotros tenemos que hacer todo lo posible de reconciliarnos. Pero obviamente que está la decisión de las otras personas también, ¿cierto? Como dijimos recién. Pero nosotros debemos buscarlo, de amar, de reconciliarnos, de perdonar al que nos hace mal. Si queremos que Dios nos perdone. Milton, ¿querés aportar algo más a esto que hemos estado hablando? ¿O alguno más? No logro escuchar mucho, hermana, perdonen, porque no se sabe si yo les comenté que bueno, ahora porque no tengo internet, estoy acá afuera en la sala donde estoy viviendo, y al lado hay una congregación y ya comenzaron pues el servicio y el escándalo es demasiado, a veces no alcanzo a escucharle muy bien a ustedes. Bueno. Usted me estaba diciendo algo, ¿verdad? No, que si querías aportar algo más sobre este tema. No, bueno, yo creo que lo más importante aquí de reconocer es el valor que el maestro nos da en cada enseñanza, como el valor de la reconciliación, ¿verdad? El valor de saber perdonar, porque si hay algo más difícil para el ser humano es perdonar, porque verdaderamente uno puede perdonar a aquella persona que uno sabe cuando cometió el error y cuando uno es culpable, pero cuando es aquella persona la que nos cometió el agravio o la ofensa y nosotros perdonar a aquel que nos hizo daño es muy difícil. Es verdaderamente difícil entender y comprender en ese momento el por qué esa persona nos hizo daño, pero más difícil todavía es decirle yo te perdono. Y a pesar de lo que me has hecho, pues no tengo ningún problema contigo. Eso es lo más difícil todavía del ser humano. Y es muy importante estos estudios y esta palabra del día de hoy, es porque también el valor de la reconciliación es lo que abarca claramente pues, el valor del cristianismo. Fíjese que el maestro, aún todavía en la cruz del Calvario, aún todavía siendo latigado, siendo escupido, golpeado y estando ya en la cruz, todavía lanza, creo que una de las mejores expresiones y la más bonita que creo que tiene que retumbar en nuestros corazones, y es Señor, perdónalo porque no saben lo que hacen. Entonces, es la reconciliación esa la que Jesucristo nos lo dice Pablo en el libro de Corintios vino a hacer, reconciliarnos con Dios, reconciliarnos porque la relación estaba fracturada. Y entonces es muy importante la reconciliación, el perdón, para nosotros determinar claramente nuestro caminar en el Señor. Es muy, muy importante, hermana. Ese era mi aporte. Bueno, muy bien, Milton, gracias. Bueno, ¿vos querés decir algo? Sí, que acá cuando Pedro le dice, ¿cuántas veces perdonará a mi hermano? Sí. Dice 7 veces. 7, no, 70. No, 70 veces 7, le dice Jesús. Que el 7 es símbolo de perfección. Sí. Entonces, que como Padre, el Padre perfecto, Él también quiere que seamos perfectos también. Seamos perfectos en perdonar. O sea que tenemos que crecer en eso, nosotros, en perfeccionar el perdón, porque a veces el orgullo, etcétera, etcétera, hace que lo perdonemos, pero cada vez somos más rezongones y bueno, y no es así, tenemos que pedirle a Dios que nos dé un perfecto perdón. Perfecto perdón. 70 veces 7 quiere decir que siempre, porque no va a estar contando 70 veces 7, ¿cierto? Eso se refería, ¿cierto? Sí. O sea que tiene que ser siempre. Por eso dijo Jesús, 70 veces 7. Infinito. 70 veces 7. O sea, no vamos a estar contando las veces que perdonamos.
Yo no estoy corriendo. Sí, no están corriendo. Bueno, hermanos, vamos a cortar acá la grabación y nosotros seguimos. Que el Señor les bendiga. Pueden contactarnos con nosotros, contactarse, perdón, con nosotros. Debajo de este video voy a dejar los medios de contacto. Así que bueno, los invitamos a participar. Que el Señor les bendiga. Gracias y Gracias, paz. Gracias, paz.